Y vamos a ver el tema, la temática que tenemos para esta noche. Si pueden ver, todo está decorado como un reino, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Tienen coronas, aquí hay castillos, y ese es el tema de esta noche, ¿no? Reino privado. Vamos a hablar también de prioridades, porque iglesia, es importante establecer la prioridad de Dios en tu matrimonio. ¿Cuál es esa prioridad que debes tener en cuenta para que tu matrimonio marche de acuerdo a lo que Dios tiene preparado en la voluntad de Dios para nuestro matrimonio? Y también vamos a aprender esta noche cómo cuidar, cómo debemos proteger nuestro reino privado, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa. Yo sé que Dios los trajo con un propósito y vamos a aprovechar al máximo este momento. De verdad que los felicito porque han sacado este espacio para edificar sus matrimonios sobre la roca que es Cristo. Y hay un pasaje bíblico que les vamos a mostrar ahora que va a enmarcar el mensaje de esta noche y está en el Salmo 48:13. Ahí lo vemos. Salmo 48:13, que dice así. Acompáñenme por favor con la lectura, iglesia. Observen bien leamos juntos. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que lo cuenten a las generaciones futuras. La palabra de Dios nos está exhortando, iglesia, a observar. Mire que el pasaje dice así: observen bien. No dice que solo observemos, sino que observemos bien sus murallas, o sea, cómo protegemos nuestro reino privado. Y dice también, examinen sus fortificaciones. Examinemos cuáles son esas fortalezas. Dios nos invita a examinar nuestro reino privado. ¿Cuáles son esas cosas importantes que debemos mantener y preservar en nuestro reino privado con el fin de garantizar, dice este pasaje, el legado para futuras generaciones? Amén. Entonces, para esto es necesario también el correcto orden de prioridades. Sí, y hay algo importante aquí que veía y analizaba, y por lo general, bueno, no sé de mucho de las estrategias de inteligencia y esto en los reinos y esto, pero por lo general sí o sí examinan una muralla, examinan esto cuando ¿qué? Cuando ya ha sido vulnerada. Eso no es. Ahí sí van minuciosamente qué grieta, qué cosa, qué esto, porque saben que tienen que proteger un reino. ¿Será que eso es lo que queremos en nuestros matrimonios? Que cuando ya ellos ya han sido vulnerados por varias cositas que vamos hoy a aprender, es que vamos apenas a ir a examinar y proteger. No. Por eso la palabra del Señor nos anima a que estemos examinando y observando constantemente. No solamente cuando veo que viene un peligro inminente, tengo que estarlo haciendo constantemente para proteger nuestro reino. Vamos precisamente a hablar de las prioridades, porque cuando las prioridades no están claras, porque no las conozco o porque las descuidé, obviamente el reino privado se me vuelve vulnerable. Y es común, o díganme ustedes si sí o no, es común que durante el noviazgo y los primeros meses del matrimonio, después de Dios, obviamente, ¿qué es lo otro más importante? ¿En qué pensamos todo el tiempo? Sobre todo en novios. Piensen en ese momento de noviazgo, acá ya fue hace más de 20 años, pero todavía yo me acuerdo. Pero usted se levantaba y ¿en quién pensaba? En Dios. Realmente no, pensábamos enseguida en mi cónyuge, bueno, en ese caso pues mi novio, en el caso mío, y cuando nos íbamos a ver y la cita que teníamos y esto. Entonces digamos que en el noviazgo y en los primeros meses del matrimonio, siempre esa pareja o futura pareja tiene un lugar prioritario. A veces incluso por encima del Señor, que no debe ser. Pero con el pasar del tiempo, por las cosas que empiezan a pasar, la llegada de hijos, ciertos desafíos laborales, económicos, etcétera, que empiezan a pasar en la vida, las cosas empiezan a tomar otro papel.
Y empieza todo a cambiar. ¿Y qué empieza a pasar? Que mi pareja empieza a ser desplazada sin yo darme cuenta que estoy haciendo esto por las circunstancias que se nos presentaron. Entonces, cuán importante es por eso aquí establecer esas prioridades, que es de lo que vamos a hablar un poquito en el día de hoy también. Bueno, a mí me encanta este título que viene ahora. Mire lo que dice. ¿Qué viene después de Dios? A ver si lo saben. Después de Dios, ¿qué viene? Mi pareja. Ahí está. Después de Dios, ¿qué viene? Mi pareja, ¿no? Entonces, si nosotros como pareja tenemos clara nuestras prioridades, eso nos sirve para estar enfocados en mantener las prioridades en su lugar. Y eso nos va a facilitar también tomar decisiones fáciles, tomar mejores decisiones. Porque hay momentos en la vida en la cual tenemos que decidir o le presto atención a esto o le presto atención a esta otra cosa. Entonces, para eso son las prioridades, para estar correctamente enfocados y en los momentos de verdad nosotros poder elegir sabiamente. Todo matrimonio como tal debe recordar un fundamento importante en cada matrimonio, y es que después de Dios no hay otra prioridad, no debe haber otra prioridad diferente a la pareja. Primero Dios y después ¿quién? La pareja. Entonces, si hay sitios hoy en los cuales yo tenga algo que hacer, definitivamente tengo que ver si puedo ser reemplazado o no. Es una idea de cómo yo puedo establecer esa prioridad que debo tener en cuenta. Se dañó este retorno acá, no sé qué pasó. Bueno, ya, exacto. Entonces, si yo determino que no hay reemplazo, esa es tu prioridad. O sea, que tú debes estar. Por ejemplo, un partido de fútbol y no sé qué otra cosa. Bueno, Un partido de fútbol de exacto, de hijo, su ahora hijo. sí. Un partido de fútbol de tu hijo y un partido de fútbol de Argentina versus Colombia. ¿Cuál es tu prioridad? El partido de fútbol de tu hijo. Lo pensaron, lo vi que lo pensaron. Entonces, si hay actividades simultáneas, se debe optar siempre por donde no hay quien te reemplace. Eso con tu esposa, eso con tus hijos. Pero hoy estamos hablando de nuestro reino privado. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese momento en tu vida en el cual tú te ves en esa encrucijada? ¿Qué debo hacer? ¿Será que debo estar aquí en esta reunión o debo estar en este lugar? ¿Debo estar con mi esposa o debo estar en este momento en otro lugar? Entonces, ahí estableces cuál es tu prioridad. Si Dios ordena dejar, debes dejar para darle lugar a lo que les corresponde como pareja. Y es obvio que lo que debe ocurrir con cualquier otra actividad, relación, otra prioridad. Un problema frecuente, iglesia, es que desplazamos y desatendemos a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque creemos y pensamos que está bien así. No le prestamos atención, no, pues si él me ama, igual nos amamos, igual no pasa nada. Si estoy en esto, si esto es más importante, este es mi trabajo, esto es lo que nos da para el sustento. ¿Qué de malo estar estos 20 minuticos más con esto? ¿O qué de malo tiene estar atento a esta situación en este momento? No. Y debemos de verdad cambiar el chip en nuestra mente y empezar a poner esas prioridades en su correcto lugar. Si quieres ser un buen cónyuge, amar a tu esposa, respaldar a tu esposa, esposo, obedecerlo, tienes que depender primeramente de Dios. Porque si Dios está en ese primer lugar, Dios te va a permitir, te va a dar las estrategias para que pongas el resto de prioridades en su correcto lugar. Y te vas a convertir en esa pareja ideal, en lo que anhela tu esposo, en lo que anhela tu esposa, ¿no? Sí, vamos a entrar ahora a hablar en sí del reino privado.
de lo que somos como pareja y que es ese concepto un poquito del reino privado. Y lo primero cuando hablamos de reino, ¿qué se nos viene a la mente? A ver, ¿qué se nos viene? De hecho, ahí tienen en la diapositiva, ¿qué se nos vienen? Es decir, un rey y una reina, ¿sí o no? Será por las coronas como vieron ahí, que también las tienen en sus mesas. Y pregunto, en los países donde hay reyes, ¿es importante lo que dicen los reyes? ¿Se tiene en cuenta lo que ellos dicen? Eso nos deja ver que si nuestro matrimonio es un reino, no, los matrimonios no son una democracia. Es decir, que no todas las personas pueden opinar, dar sugerencias, críticas o en algunos casos más allá llegar a juzgar el reino. Porque hay un rey y una reina que son los que mandan, dan las órdenes y las directrices que se deben dar en el reino. Vamos ahí, vamos hasta ahí, correcto, ¿verdad? Por consiguiente, esos demás, esos terceros, me estoy refiriendo a diferentes al rey y la reina, deben que mantener la distancia. Y es nuestra responsabilidad que esa distancia se mantengan. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Cómo poder identificar cuando esa distancia se está vulnerando y cómo debemos realmente mantenerla. Todo reino tiene obviamente un rey y una reina, como lo dije ahorita, que somos los cónyuges, pero tenemos un rey supremo, un rey soberano que es Jesucristo. Si el rey y la reina no están sujetos a Jesucristo, inmediatamente las prioridades, ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita? Empieza a desdibujarte. Por consiguiente, la muralla empieza a ser vulnerada para que entren los enemigos del reino privado a este reino a destruirlo. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Hay un pasaje bíblico que está en Cantares 2:15 que dice así: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. La palabra de Dios en esta noche nos anima también y nos ordena a atrapar, estar atentos a esas pequeñas zorras, porque ellas arruinan nuestros viñedos. Y aquí no habla de cualquier viñedo, habla de viñedos en flor. Está diciendo que es la etapa previa a la etapa en la que viene el fruto, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos porque esas pequeñas situaciones que de pronto dejamos pasar, no pasa nada, lo podemos manejar, se pueden convertir en un gran problema. Entonces todo reino como tal tiene enemigos que van a intentar derribar esas murallas que hemos puesto. Van a intentar meterse en nuestro reino, van a intentar destruir nuestro reino. Entonces vamos a analizar en esta noche cuáles son esos enemigos que tiene nuestro reino privado. Y ese primer enemigo es la parentela. Algunos dirán, no conozco ese término, otros dirán, sí lo conozco, pero no lo conozco a profundidad y hoy lo vamos a ver aquí a fondo. Y lo primero es poder identificar dos conceptos que tienden a confundirse mucho y es cuál es la familia y cuál es realmente la parentela. ¿Cuál es la familia? La familia está compuesta por el esposo, la esposa y, ojo, los hijos que viven bajo el mismo techo. Eso es lo que llamamos como familia nuclear. Ese es el núcleo familiar. Pero la parentela, ahora sí, gracias. La parentela son los que tienen, ojo, un vínculo. Sí hay un vínculo y es muy importante ese vínculo, pero ojo, están por fuera de lo que llamamos el núcleo familiar. Tengo un vínculo con ellos, pero están fuera de mi núcleo familiar, fuera de mi reino privado. ¿Y cuáles son esos? Padres, suegros, hermanos, primos,
primos, tíos, abuelos, nietos, sobrinos, no sé qué otra cosa se me ocurre, no sé, hermanastros, padrastros, no sé, cualquier otra cosa que usted se imagine puede estar ahí en eso de parentela. Pregunto, ¿la parentela es grande o no? Gigante, diría yo. ¿Usted se imagina si usted viviera con toda la parentela? ¿Necesitaría cuántas hectáreas? No sé, mi familia que es gigante, que es grande. Entonces, ¿por qué Dios establece un reino privado? Entonces, por eso es muy importante empezar a identificar esto. Ahora, el vínculo más cercano que se tiene y siempre es ¿con quién? Con los padres. Ese es el vínculo más cercano que nosotros tenemos y es un vínculo muy importante. De allí que Dios da unas instrucciones al respecto. Dios sabe cuán importante es ese vínculo, cómo es tan fuerte y da unas instrucciones. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Lo vemos en 4 pasajes en la Biblia, ni siquiera en uno solo. Uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos lo repite 3 veces. 2 en los Evangelios y ya otro en las cartas Paulinas. ¿Y qué nos dice? Por eso deja el hombre a su padre y a su madre. Cómo enseguida Dios nos hace ver cuán importante es saber que tengo que dejar esa parentela. Y ojo, esposos y esposas, ¿hay algunos que ya aquí tienen nietos o todavía no? Todos estamos, no tenemos nietos. Bueno, ok, estamos en la mejor etapa todavía. Y pregunto, ¿cuántos aquí quieren llegar a tener nietos? Entonces les voy a decir algo, ustedes, nosotros vamos a hacer algún día la parentela de nuestros hijos. Y por eso es importante aprender este concepto hoy, ahora, para yo saber cuál es la distancia que yo tengo que marcar y que tengo que enseñarle a mis hijos a que me ayuden también a marcarla. Otro punto acá importante es que son frecuentes las parejas que enfrentan problemas de intromisión en el reino privado, tales como, si esto le pasa a usted, pues no codea a nadie, simplemente reflexiónelo ahí con el Señor. Por ejemplo, que la parentela, primos, hermanos, padres, etcétera, cambian normas sin consultar. Es decir, llegan a mi casa y le dicen a la empleada que tengo, mira, ¿qué estás haciendo de almuerzo? No, estoy haciendo un ajiaco. No, cambia eso, haz esto que a mi hija le gusta que hagas tal cosa. Por ejemplo, cositas así que a veces sucede. O simplemente no, quiten ese cuadro de ahí, que pongan eso acá, o ese sofá, quítenlo ahí porque eso pega mejor acá. Intromisiones como esa. Otro tipo de intromisiones, hacer sugerencias, pero que terminan pareciendo órdenes por el tonito, la forma, el momento, etcétera, en la educación o la disciplina, en este caso de los nietos, o sea, en este caso de mis hijos. Esa es otra forma también como que puede entrar la parentela sin darse cuenta. Otro, invitaciones o atenciones a uno de los cónyuges simplemente porque es el vínculo que se tiene, o sea, es decir, es mi hijo o mi hija, pero descarta al cónyuge. O sea, mijito, ven, yo te invito hoy a almorzar. No es, los invitamos a almorzar. ¿Ah? Otra cosa que puede pasar también para que ustedes vayan identificando cómo se puede meter este enemigo sin darnos cuenta. Visitas frecuentes. Todas las tardes a las 4 de la tarde llega mi mamá a visitar a sus nietos, sagradamente. Llega a visitarlos. Y obviamente son visitas que a veces ya llega un momento en que incomoda a los niños y también incomoda al cónyuge, pero que no se tiene en cuenta. Otra, también muy común y tiende a darse ya en esa familia más extendida, primos, tíos y esto, menosprecio o crítica hacia la pareja. Como que, ay, no, pero su esposo debería hacer tal cosa, debería ponerse a hacer esto, debería vestirse de X forma, en fin. Y otra, no menos importante, pero que sucede también a menudo, son los apoyos económicos con condicionamiento. Porque muchas veces esos apoyos económicos generan control y manipulación. De aquí la importancia que, ojo, los padres,
ahí pensemos en nosotros cuando vayamos a ser suegros, los padres necesitan arrepentirse delante del Señor de ese control que quieren todavía seguir ejerciendo en sus hijos y no dejarles que ellos tengan su reino privado. Y ojo, nosotros como hijos también tenemos una responsabilidad ahí, no le echemos todo allá, digamos, a nuestros padres. Nosotros como hijos tenemos que renunciar a eso como pecado, porque muchas veces reconocemos que el vínculo está mal, reconocemos que se están haciendo las cosas mal, pero yo no lo quiero reconocer. Tengo que reconocer que debo renunciar a eso también como pecado. Pero vamos a ver esto a la luz de la palabra. Para eso vamos a ver lo que dice Mateo 19, versículos del 4 al 6, que dice: ¿no han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador, miren que se va desde el Génesis, los creó hombre y mujer. Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que dice claramente, que no lo separe el hombre. Entonces es nuestro deber pedirle a Dios que cada día nos muestre si nuestra parentela, volvemos y digo, padres, hermanos, suegros, tíos, primos, etcétera, todo lo que se le venga ahí de que tenga un vínculo familiar pueda estar separándonos en algún momento. Algo aquí importante es que en el dejar practicamos la honra. Y uno dice, pero ¿cómo en el dejar yo puedo practicar esa honra a padre y madre? Porque honrar a padre y madre es un mandato. Y es un mandato con una gran promesa. Y sobre todo porque también se nos devuelve a nosotros que somos padres también y que queremos que nuestros hijos también nos honren a nosotros. Y es que honramos primeramente a Dios porque estamos obedeciendo su palabra, pero también honro a mis padres porque empiezo a aplicar y ser bendición tanto para ellos como a nosotros al aplicar la palabra del Señor, y mucho más si fue instruida, mucho más si fue enseñada por ellos. Entonces, cuán importante es saber que cuando estamos obedeciendo la palabra del Señor, al dejar, estamos honrando también. Algo importante, y vuelvo un poco al pasaje bíblico, dice que llegarán a ser uno solo. Y cobra mucha importancia esto que nos dice el Señor, porque a veces pensamos y en reuniones familiares no se puede dejar que, por ejemplo, critiquen abiertamente o hagan chistes abiertamente sobre nuestra esposa o esposo. Usted debe defender su reino, pero en el momento en que usted permite, admite, deja la posibilidad de que hagan chistes sobre su esposa, de que hablen mal, de que critiquen, te están criticando a ti. Porque dice la palabra, llegarán a ser uno solo, y lo que le hacen a tu esposa, te lo están haciendo a ti. Entonces puede a veces ser de manera chistosa o de manera jovial aparentemente, pero no debemos permitir, porque donde usted permita, ya se está vulnerando nuestro reino privado. Incluso aunque ese chiste venga de la misma familia, o sea, es decir, me está criticando mi hermana, es bueno que si usted como cónyuge identificó, o sea, en este caso mi esposo, él pueda pararlo también, porque está vulnerando el reino privado. Listo, vamos a otro enemigo. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones donde se empieza a vulnerar nuestro reino privado, tenemos que llegar al dueño de ese reino, que es ¿quién? Que es Dios, y pedirle a él sabiduría. Señor, está pasando esto. Señor, danos estrategia, ayúdanos, Señor, para mantener a salvo nuestro reino privado. No dejen pasar las cosas y que sigan pasando y que la familia se da cuenta que no pasa nada, que igual siguen los chistes. No, eso no debe pasar. Ahora vamos a otro enemigo, y son los hijos. Y dice, mira, ¿cómo así que mis hijos son mis enemigos? ¿Cómo así? No puede ser. Pues sí, no son enemigos tuyos, pero sí son enemigos del reino privado, ¿no?
No son enemigos nuestros, pero sí son enemigos del reino privado. Entonces, ¿quiénes son? Puede haber en la relación matrimonial hijos de su relación matrimonial. También puede existir hijos de sus matrimonios anteriores. Y eso hacen parte como tal de los hijos. Pero ¿cómo pueden atacar los hijos tu reino privado? Una de las formas más comunes de los hijos es la manipulación. ¿Sí o no? Un hijo sabe hasta dónde puede llegar. Y muchas veces desafían la autoridad con el fin de ver hasta dónde llegan. Y saben que si papá no hace nada, ya él sabe, no, ya mi papá no hace nada. Y sabe que puede vulnerar el reino privado. Y les digo algo, eso se ve desde que son chiquitos. Uno dice, no, es que el adolescente sabe maquinar todo desde chiquitico. Desde que tenía 5 años, desde que tenía 4 años, le voy a decir algo. Usted lo enseñó a manipular. Usted fue quien le enseñó a que él precisamente tenga una manipulación emocional ahí. ¿Por qué? Porque no le enseñó a cómo se debía. Permitió usted, perdón, que se vulnerara el reino privado. Otra forma como atacan nuestros hijos el reino privado es cuando no, incluso nosotros a veces lo permitimos, cuando no nos ponemos de acuerdo y desautorizamos nuestra pareja frente a los hijos. Eso no puede pasar. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cómo damos los permisos, la forma de disciplinar, cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Porque de esa forma ya se vulnera el reino privado. Cuando un hijo ve que no se ponen de acuerdo, ya él sabe por dónde entrar, ya él sabe qué hacer. Y van a jugar contigo, van a jugar con las normas, con las reglas de la casa. También otro punto muy importante en esas formas como atacan los hijos del reino privado es que desplazan el lugar de la pareja. Y no sé si han escuchado o le ha pasado a usted que resulta que cuando vienen los hijos se convierten en el centro del hogar, el centro de la casa. Todo gira en torno, antes era esposo y esposa, pero llega el varoncito, el bebé o la princesa, la niña, y ya no son princesas, sino la reina de la casa. Y ya no es el príncipe, sino el rey de la casa, es el pequeñito de 2 años que es el rey, el que manda en la casa, se convierte ese pequeñito, ese bebé, ¿cierto? Y ahí empieza a vulnerarse el reino privado. Porque después de Dios, ¿quién viene? Mi pareja. Después de Dios, mi pareja. Otro punto importante cuando se vulnera también el reino privado es cuando los dejamos dormir en nuestra cama. Y no solo duermen en nuestra cama, sino que duermen en la mitad de los dos. No sé si les ha pasado o han escuchado a alguien, ¿no? Y entonces, yo sé muchas risas, pero es que conocen a alguien, seguro. Exacto. Otros, un vecino. Son otras algo, personas, ¿cierto? No, jamás nosotros. Entonces, se acuestan en medio y ¿qué creen que va a pasar? ¿Será que eso divide y daña la relación matrimonial? Sí. Pues obvio que empieza a dañar la relación matrimonial. De hecho, ahora que estábamos en la risa, les cuento una anécdota. Estábamos terminando hoy de perfilar esto. Nuestras hijas nos ven todo el tiempo. Ahí está de pronto mi hija. Pueden cualquier cosa corroborarlo con ella ahí atrás. Y nuestra hija menor, cuando nos escucha que estábamos hablando de esto, estábamos leyendo el tema y esto ya como repasando notas y esto, viene y dice... Yo hasta qué edad dormí con ustedes y nosotros dijimos nunca. Y ella dijo, sí, ¿cómo? Sí, nunca dormiste en nuestra cama, nunca dormiste en nuestro cuarto. Nosotros teníamos un apartamento tan chiquitico que la distancia entre una habitación y otra era pues microscópica realmente. Entonces llegamos de la clínica y de una
a su cuarto. Si teníamos cámara, teníamos todo. Nuestra hija tiene No, cámara 12 no. años. En esa época Bueno, no había. sí, en esa época sí es verdad. No había cámaras todavía, sino era de las de sonido. Y ahí está, nuestra hija tiene 12 años, está bien, está perfecta, está completa, pueden revisarla, mirarla, es evidencia. ¿Qué les digo con esto, padres? Que a veces queremos nosotros hacer un lugar, quitarle el lugar que Dios realmente tiene en el cuidado también de nuestros hijos, y lo que no nos damos cuenta es que nos los estamos tirando. Estamos enseñándoles algo totalmente equivocado, sabiendo que realmente Dios está con ellos y que lo más importante para que mis hijos estén bien es que mi pareja y yo estemos bien. Si nosotros estamos bien como matrimonio, mis hijos van a estar bien. Pero si nosotros estamos mal, peleando, discutiéndonos, desautorizándonos, pues obviamente nuestros hijos también van a estar mal. ¿No? Y algo que pasa, y de hecho lo hemos tenido en consejerías, y es que es fácil que los niños se metan en la cama, ¿cierto? Lleguen a estar en la cama. Pero es difícil sacarlos de la cama, o sea, de los papás. Miren, no hay mejor lugar en la casa que la cama de los papás. Es el mejor lugar, o sea, el lugar preferido de los hijos, ¿cuál es? La cama de los papás. O sea, entonces, cuando tú dejas que eso pase, ya sacarlos va a ser complicadísimo, va a ser muy, pero muy, muy difícil. Entonces, ¿cuál es el lugar de los hijos? Después primero es Dios, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿quién está? Mi pareja. ¿En qué lugar están los hijos? En el tercer lugar, no se nos olvide eso. O sea que Después de tienen un lugar importante. Exacto. Pero nunca es el primero, Nunca tampoco es el después segundo, es el tercero. Hay un pasaje bíblico que dice, que está en Efesios 4, que dice así el Señor: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, iglesia, si hemos cortado los cordones umbilicales con nuestros padres y hemos renunciado a patrones equivocados que recibí en mi crianza, yo podré criar, iglesia, a mis hijos, como dice este pasaje, en la disciplina e instrucción del Señor. Hay un manual y es la palabra de Dios. Ahí está el manual de instrucción para yo ejercer disciplina, para instruir a mis hijos, para que sean los futuros padres y que lo hagan de la mejor manera. No van a ser padres perfectos. O díganme aquí los que tienen hijos, si son padres perfectos. Yo no conozco ninguno. Nosotros no somos perfectos. ¿Nos equivocamos? ¿Sí o no? Nos pasamos equivocando, pero buscamos siempre la dirección y la guía de Dios. Ok, vamos a ver otro enemigo y ustedes se van a quedar así como que espérate, como así, no entendí, me van a confundir. Y ese enemigo es la iglesia. Qué bonita nuestra iglesia Casa Roca, Bogotá. De hecho, hoy está cumpliendo el pastor Darío, creo si mal no estoy, son 88 u 89 años que está cumpliendo el día de hoy nuestro pastor fundador. Y la iglesia, muchas parejas discuten precisamente porque uno de los cónyuges, desde que se volvió cristiano, cambió de casa. Vive metido o metida en la iglesia. Dicen, hay que hacer tal cosa yo, hay que esto yo, pero va uno a preguntar en casa, ¿y quién hace? Ah, no, yo no sé, yo ya estoy ocupado porque tengo que irme a la iglesia y en mi casa no hago lo que tengo que hacer. Cosas como esas pasan, ¿no? Es importante mantener un equilibrio, porque mi vida no es la iglesia, mi vida sí debe ser, es Jesucristo, que Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia es una parte importantísima, pero nunca debe ser más importante ni que mi relación con Dios. Es decir, es que si no ponen el Meet a las 5 de la mañana, entonces yo no oro. Perdón.
el Meet de las 5 de la mañana, que es buenísimo que todos nos conectemos porque aprendemos mucho, y nos fortalecemos en la fe, pero ese no va a reemplazar mi relación personal con el Señor, porque obviamente en un Meet yo no puedo abrirme a decirle a Dios todas las cosas, mis angustias, mis cosas, incluso los motivos por los cuales le agradezco, pero en mi intimidad con el Señor sí. La iglesia es muy importante, pero nunca debe ser más importante que mi cónyuge. La iglesia es importante, pero nunca puede ser más importante que mis hijos. Entonces, cuán importante es que yo pueda balancear ahí y que Dios me pueda mostrar en qué momento he puesto la iglesia, ojo, el servicio a los que estamos quizás en un ministerio por encima de, para tapar, para justificar, para sentirme de pronto hasta bien con el Señor, y es obviamente algo totalmente ¿no? equivocado. Y lo que tiende a pasar es que muchas veces confundimos mi relación personal con el venir a la iglesia. Y si buscamos las prioridades, creo que la iglesia está como en el sexto lugar, está por allá. O sea, lo más importante es Dios, es tu relación con Dios. Y pensamos muchas veces que estar metido en todas las cosas de la iglesia, no estoy diciendo que las cosas de la iglesia tienen un fin precioso, tienen un fin maravilloso, que es ayudarnos a acercarnos a Dios, a tener una mejor relación con Dios, pero esto no debe desplazar las correctas prioridades que tenemos. Así es. Hoy unos líderes nuestros no están, Sí, exactamente. pero fíjense que es por algo importante, o sea, tenían que atender a sus hijos y dicen, no, pues obviamente tu prioridad es estar allá, no es estar aquí. Ah, o no, que quería estar aquí, obvio, nuestro líder, pero hoy le dijimos, no, tienes que estar o deben estar donde tienen que estar, que es con su hijo. Así es. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Viene y nos dice primera de Timoteo 3:5. Viene y dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y es algo importante, yo no puedo ir a cuidar, a atender, a hacer si estoy descuidando lo que Dios me ha dado. Es más, por lo que Dios verdaderamente me va a pedir cuentas, que es mi familia. ¿Ya? Entonces, podemos llegar a la conclusión que la escuela para gobernar bien la casa del Señor, es decir, la iglesia, va a ser siempre que nuestro hogar. Esa es nuestra mejor escuela. Entonces, listo. Entonces, ese enemigo que acabamos de ver, que es la iglesia, ese enemigo, escuchen bien, no digan ahora, allá en la iglesia nos dijeron que la iglesia es enemiga nuestra. No, es enemiga no nuestra, es de nuestro reino privado. Escuchen bien, de nuestro reino privado. Pero otro enemigo que tenemos son los amigos. Pero ¿cómo así? Si son súper chéveres, mis amigos son espectaculares, ¿cómo van a ser mis enemigos? Sí, bueno, los amigos son de bendición, pero los amigos se pueden convertir también en enemigos del reino privado. Entonces, el compinche puede ser una forma incorrecta de manejar una relación de amigos. La compinchería no es lo correcto, lo que debe pasar en una amistad, porque el compinche es como el misterioso, el compinche se acerca más a ser como cómplice del amigo y siempre está como escondiendo algo y genera regularmente cierto grado de desconfianza. Entonces, cuando se dan esas compincherías, realmente caen mal, caen de cierta forma, producen más malestar en la pareja. Y cuando empieza a pasar esto, se está vulnerando tu reino privado. E incluso se convierten en motivo de discusión. Mira, cuando ya hay discusiones, cuando se produce malestar en tu pareja, tienes que tener cuidado con ese amigo, porque de pronto no es un amigo, ya se pasó los niveles, ya está rayando a la compinchería y ya no es sano esa amistad. Entonces, pero ¿cómo identificar los verdaderos amigos? Los verdaderos amigos del reino privado
son amigos de los dos. No es que esta es una amiga mía, no. Tienen aprobación absoluta de la pareja. No son visitadores. Entonces, están cuando verdaderamente los necesitas. Traen paz. Los verdaderos amigos traen paz a los dos. Están dispuestos a orar y animar en esos momentos en que los necesitas. Son esa mano extendida que socorre en el momento oportuno, que están ahí presentes en esos momentos importantes, que no hablan mal de los demás, que no llegan a ti. Imagínate lo que te tengo la última. No, esos no son buenos amigos. Que no hablan mal de los demás, que corrigen, que con amor y no dicen sí a todo. Mire, el verdadero amigo es el que te hace caer en cuenta que estás mal, no que te juzga, pero sí te dice, oye, estoy observando esto, me estoy preocupando de esta situación, y te hace caer en cuenta de las cosas de pronto que no, sin meterse en tu relación, obviamente, pero está aconsejándote correctamente. Entonces, en el momento en que uno de los cónyuges empieza a molestarse por la presencia esa frecuente, esas llamadas de ciertos amigos, esto significa que tu reino ya está siendo vulnerado, ahí hay intrusos que se están metiendo en tu relación. Su pareja debe sentirse única, ¿ya? Y entonces es importante que a nadie puede, porque ese ya voy a otro aspecto importante en el tema de los amigos. Y puede pasar que las expresiones de amor, escuchen bien, son exclusivas para mi pareja. No está bien expresiones de amor con amigas o con amigos. ¿Cómo así? Eso no debe pasar. Porque esas expresiones de amor son exclusivas ¿para quién? Para mi pareja. No puede haber, esta es otra parte importante, hablar de forma, dice aquí, hablar de forma tierna a tu pareja. Nadie más le puede hablar de forma tierna a tu pareja, sino tú. Mensajes de texto dudosos o contacto físico inapropiado, no. Ni cualquier tipo de intimidad con otra persona, eso no debe pasar, porque ahí se está vulnerando ese reino privado, porque tu pareja es exclusiva, amén, es exclusiva. Entonces, del mismo modo, no puede permitirse que nadie lo haga con usted. Y no es que yo no sé, ella viene y cuando me está hablando, me está tomando así, o me está acariciando la cara, yo no sé, esa es ella o ese es él. No, usted tampoco lo debe permitir. Amén. Amén, digamos amén. No lo permitamos. Listo, hay un pasaje bíblico que está en Romanos 14:13 que dice, más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Entonces, debo ser un verdadero amigo y no un compinche para mi hermano. Y es que ahí cuando ese pasaje habla de eso, de no poner tropiezos, yo debo velar y examinarme ante el Señor si yo en algún momento he sido tropiezo para alguien. Tropiezo en un mal consejo, como amiga, de pronto di un mal consejo que no debía haber dado, que no tenía que opinar en algo, o de pronto hice algo que de pronto pudo haber sido malinterpretado ahí. Tengo que irme a Dios y decirle, Señor, muéstrame si he sido de una manera inconsciente y en algunos casos también consciente, he sido tropiezo para otras personas, incluso amigas, pero también a estos amigos o hermanos también en la fe. Bueno, ahora sigue otro importante, otro enemigo. Miren cuántos enemigos ya hemos analizado en el día de hoy. El trabajo. Uno dirá, pero ¿cómo así que el trabajo es un enemigo? Si no trabaja, si la palabra dice el que no trabaje, que no coma. Sí, ahora lo vamos a analizar. ¿Cómo? No se puede negar que actualmente es indispensable que ambos trabajemos, ambos cónyuges trabajen, es necesario, es vital, o sea, uno no concibe, decimos, no, es casi imposible. Y
ahí es donde que esa gran bendición se está convirtiendo en un peligro grande porque le está quitando el crédito a quien da la bendición. O sea, exacto. El trabajo es bendición y es el medio que Dios usa para bendecirme, pero ¿quién me bendice? Dios. No es lo que yo haga, no es mi esfuerzo, es que yo trabajo, es mi inteligencia, es que, no, un momentico, es lo que Dios hace a través de. Y aquí es importante porque se nos tergiversó todo y fue más importante la dádiva que el dador de la misma. Fue más importante la provisión que el proveedor. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta y es una alerta. Epa, está siendo un enemigo el trabajo en mi reino privado. Hoy vivimos en una época de ser laboraditos. Yo les confieso, ese es un gran pecado que tengo. Aquí tengo una compañera que trabaja conmigo y sabe que es así. Somos laboraditos y nos toca a ella, ya te estás pasando, te estás pasando. O sea, entre nosotras mismas nos ponemos el límite porque lo reconozco. Es un pecado, digamos, que tengo, esa adicción al trabajo, que nos engañamos creyendo que por unos pesos más o por ser más productivos o por ser, no sé, más eficientes, estoy perdiendo lo más importante que es mi cónyuge y segundo, mis hijos, mi familia, porque estoy invirtiendo mi tiempo en lo que no tiene que ser. Por eso debemos alinearnos a la ética protestante del trabajo que nos indica que Dios prospera la obra de nuestras manos. Dios se encarga. Yo tengo que ser responsable. Yo tengo que ser diligente. Eso no me exime a mí de no serlo, pero tengo que saber que Dios va a respaldar lo que yo haga en el tiempo laboral. No me debo exceder, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor con respecto a este tema? En Lucas 12, versículo 34, dice, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Y con eso hay una pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cuál es mi tesoro? ¿Será que mi tesoro es mi cónyuge? ¿Será que mi tesoro son mis hijos? ¿O será que mi tesoro está haciendo es mi trabajo? Y considero que si eso se pierde, se me cae todo. Y una pandemia nos demostró a más de uno que estamos aquí que no se cayó. Varios nos quedamos sin trabajo y aquí estamos. Nos sostuvo el Señor sí o sí. Amén. Me acordaba ahí del chavo que, ¿a quién le decían mi tesoro? A Kiko. Mi tesoro, bueno. Bueno, pero hay otro enemigo, para cerrar este punto, es el enemigo de las finanzas. Pero ¿cómo así si las finanzas son buenísimas? Pueden ser también enemigos de nuestro reino privado. Cuando nos referimos a finanzas, estamos hablando de el producto de nuestro trabajo, de los ingresos y el manejo que le damos a esos recursos. El manejo de las finanzas como tal ha llevado a matrimonios y a familias al ocaso, a problemas gigantes, y se ha detectado los siguientes problemas. Primero es la pérdida de confianza en el cónyuge. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que cuando uno de los dos no es tan bueno usando las finanzas, sino que cuando, como por ahora, por ejemplo, ya pagaron, ¿qué pagaron hoy? Las primas, no, bueno, los que le pagan primas. Hoy están pensando no en cómo invertirlas, sino en cómo gastarlas. Entonces, si uno es muy responsable, entonces hay pérdida de confianza, entonces ya, por ejemplo, ya sabe que si está la esposa afuera con una tarjeta es un peligro que esté con esa tarjeta allá afuera porque las primas se van. Entonces hay pérdida de confianza en la pareja. ¿Cómo así que las decisiones no se toman en conjunto? Las inversiones, lo que qué decisiones vamos a tomar, cómo vamos a invertir, ¿cierto? Otra situación que sucede con el tema de las finanzas son los gastos sin control, esa impulsividad. Yo siempre cuento que yo tenía una jefe que decía, estoy estresada, me voy de compras. Entonces salía con la tarjeta de compras porque estaba estresada. Pero bueno,
el manejo también de los ingresos por separado. Eso también cuando pasa, el manejo de los ingresos por separado, terminan por separar a la pareja. Es muy importante y recomendamos en las iglesias tener un fondo común, todo en una misma bolsa. Y el que mejor administre las finanzas, ese es el que debe administrar las finanzas. Y tomar siempre las decisiones por acuerdo de los dos. Ya nada de decisiones que no conoce mi pareja, ¿no? Que si se entera, que ni se entere. Cuando usted escucha a alguien que diga, no, que ni se entere mi esposa, está tomando malas decisiones. Porque si no puede enterarse, o sea, ¿qué de malo tiene eso que estás decidiendo para que no pueda enterarse tu esposo y tu esposa y tomen una decisión entre los dos? Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio que dice, todo lo despilfarra. ¿Conocen a gente así? Bueno, recordemos siempre que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero como tal, es el amor al dinero. Este pasaje nos muestra que el despilfarro es muestra de que somos necios, de que estamos siendo necios en el uso de los recursos que nos dan. Recuerden un principio importante en las finanzas. Todo le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y qué somos nosotros? Administradores. Ok, vamos ahora a pasar a la parte como práctica. Ya dimos una teoría bastante, creo que específica y esto. Y quiero que todos, bueno, primero que todo que me confirmen si recibieron una hojita y un hilo en la entrada. Esto por persona. Queremos ahora que usted pueda analizar. Ahí en oración les vamos a dar unos 10 minuticos para analizar precisamente qué vínculos equivocados o incorrectos tenemos en nuestro reino privado. Entonces, van a tomar su hojita. La idea es, como pueden ver ahí en la hojita, cada enemigo tiene un color. La parentela está de color amarillo, los hijos de color verde, la iglesia de color azul, los amigos de color, se supone que será naranja, y el trabajo de color rojo o rosado. La idea es que usted empiece a analizar ahí con Dios y que Dios le muestre si tiene un vínculo erróneo, ya sea en el área física o en el área espiritual o en el área mental, emocional o financiero. Si lo identifica, usted simplemente pone ahí en la franja de color, si es físico, pone una X, si es mental, pone una X. Y después lo vamos a identificar más detalladamente. Por ejemplo, si yo identifico que con la parentela tengo 3 vínculos, tengo el vínculo físico, el vínculo emocional y el vínculo financiero, yo voy a marcar una X donde dice en el amarillo parentela físico, marco una X en el amarillo parentela donde dice, ¿qué fue que dije? Emocional, y marco una X en el financiero. Y luego empiezo a analizar ese vínculo más en detalle. Por ejemplo, en el físico voy y busco, claro, me doy cuenta qué es lo que es, y es que mi mamá vive con nosotros. Entonces yo pongo en la casilla madre, pongo ahí, vive con nosotros. Entonces empiezo a identificar más profundo qué es ese vínculo. En la parte emocional, identifico que también tengo un problema que es con mi mamá. Entonces en la parte emocional pongo es que yo me siento culpable porque tenemos muchos roces continuamente por la convivencia. Entonces coloco ahí en la parte emocional donde está mi mamá, coloco culpa. Y en el ámbito financiero me doy cuenta que tengo una dependencia económica porque mi papá depende financieramente de mí. No vive conmigo, pero depende financieramente de mí. Entonces, como tengo que sí o sí estarle girando dinero constantemente, entonces coloco aquí en padre, coloco ahí dependencia ahí, económica en financiero. Si logré un poquito explicarles ahí cuál es el tema, no, bueno, vuelvo y trato de explicar.
Pasa es que no tengo un bolígrafo. ¿Ah? ¿Hay alguien que Sí, no sí, haya no, ya, entendido? sí, ya me dijeron acá. Vuelvo y explico. Empiezo a ver cada enemigo, empiezo a ver la parentela y identifico. Ahí tengo un vínculo, pasa que no lo tengo aquí. Regálenme un plumón, por favor, para hacer aquí y poder tratar de que me puedan ver acá. Si yo identifique, gracias. Si yo identifiqué que tengo un vínculo físico, emocional, dije, y financiero, inmediatamente, miren, pongo tres cruces donde yo lo tengo. O sea, identifico ahí, me doy cuenta que con la parentela, recuerda que vamos a ver los vínculos negativos que tenemos tanto en el área física, espiritual, mental, emocional y financiera. Entonces, en este ejemplo que yo estoy colocando, estoy diciendo que con la parentela de una identifiqué mientras estaban explicando y eso, Dios me fue hablando de que tengo un vínculo equivocado en el área física, marco una X ahí, en el área emocional, marco una X aquí, y en el área financiera una X, por eso lo marco. Entonces, ahora voy a detallar qué es lo que tengo en cada uno. Entonces, en el área física, resulta que lo identifiqué claramente porque mi mamá vive con nosotros. Entonces coloco ahí, digamos, la palabra que yo quiera. En este caso puede ser, digamos, vive con nosotros. Ahí lo pongo ahí en la parte física con mi mamá. En el área emocional les dije que identifiqué que tengo una culpabilidad porque discuto constantemente con mi mamá por la convivencia. Entonces coloco ahí, como pueden ver en la casilla de madre y debajo de emocional coloco culpa. Empiezo a identificar, tengo que pedirle a Dios que me ayude para poder identificar el tema. Y en el área financiera, recuerden que les puse el ejemplo que había una dependencia financiera de mi padre porque depende él financieramente de mí. Entonces yo tengo que estarle girando dinero a mi padre para que él pueda solventarse. Entonces me di cuenta que hay una dependencia financiera también. Ya ahora sí ya quedó un poquito más claro. ¿Cuál es la idea ahí? Usted abajo tiene unas preguntas que dicen claramente, ahí abajito dice, necesito su aprobación, o sea, para yo empezar a ver si tengo una dependencia con mis padres o con los hijos o con la iglesia, con los amigos o en el trabajo, tengo que analizar con cada uno de estos. Necesito su aprobación. Vivo a la altura de las expectativas de alguno de estos enemigos. Por ejemplo, si es de mi jefe, definitivamente si yo no cumplo con las expectativas de mi jefe, me siento mal, digamos, ahí puede haber un vínculo emocional, ahí lo puedo estar identificando automáticamente. Y lo otro, ¿qué patrones de comportamiento he replicado? Si es, digamos, por poner otra vez el ejemplo del trabajo, me doy cuenta que es que un compañero en la misma área hace tal cosa y yo empecé a replicar ese patrón, pero resulta que era una conducta no ética. Entonces, ahí me doy cuenta que con ese par del trabajo estoy teniendo también un comportamiento equivocado ahí. Entonces, ahí puede ser algo mental. ¿Cuál es el punto? Que podamos siempre identificar en qué áreas está presente ese vínculo que debo cortar, que me está vulnerando el reino privado porque hace que mis prioridades se me alteren. Recuerden que todo esto empieza a mostrarme que mis prioridades empiezan a alterarse y yo empiezo a poner por encima cosas que no son. Y sobre todo, debo identificar en todo esto esos comportamientos que quizás incluso vienen desde mi familia nuclear, de donde yo crecí, que están siendo improductivos y que también me están vulnerando el reino privado. No, pues tenemos, ¿cuántos? 5 minuticos. Sí, como un poquitico, démosle 10, sí. 10 minutos, bueno. Son las 9:27, a las 9:37 terminamos ahí. Entonces, Recuerden que el les taller hago una propuesta. es personal. Exacto, es personal, pero si usted no tiene algo claro, quiere de pronto una orientación, levantan las manos y nosotros llegamos allá si quieren aclarar algo. ¿Ya? Entonces, simplemente nos dicen, levantan la mano y nosotros llegamos hasta donde usted esté y lo miramos con usted. ¿Dale?
cómo van. Veo gente todavía haciendo ahí el ejercicio. Igual esto es algo que no les voy a negar que requiere más tiempo que el corto tiempo que les estamos dando aquí, pero pues Dios poquito a poco les va a ir también en casa, ya tiene más o menos como la idea de cómo es el ejercicio y poder continuarlo en casa los dos ya juntos y analizarlo un poquito más. Vamos a hacer ahora una actividad. Todos recibieron en la entrada un hilito, confírmenme, ¿sí? Todos lo tienen porque necesito que todos tengan este hilo, ¿sí? O hay alguien que le hace falta el hilo. Si a alguien le hace falta, alce la mano que se lo hacemos llegar. Todos tienen, ok. Vamos a hacer un acto simbólico, pero lo más importante es lo que de corazón y en nuestra fe hagamos. Y precisamente con todo esto que he identificado aquí, lo voy a poner en las manos del Señor y lo vamos a cortar. Vamos a simbolizar que este hilito que tenemos acá representa todo lo que plasmamos aquí en esta hoja. Todo lo que plasmamos en esa hoja, esos vínculos que Dios poco a poco me fue mostrando, van a estar representados en este hilo. Y para eso, miren cuán importante es que seamos un equipo, porque nos ayudamos mucho. Mi cónyuge me va a ayudar precisamente a cortarlo. Yo voy a sostener el hilo. Un momento, perdónenme aquí un poquito la incomodidad. En este caso, por ejemplo, si este es mi hilo, el mío, pues yo soy el que lo corto, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo la tijera. Exacto. Exacto. Vamos a ponernos así. Cónyuges, por favor, mírense el uno al otro. Nadie espalda con espalda. Mírense el uno al otro. Y lo que vamos a hacer, recuerden, en este hilo usted está representando todos esos vínculos que usted identificó que están mal. Y vamos a ser esposas. Primero las esposas, cojan el hilo, somos las primeras que vamos a soltar. Y nuestro cónyuge es quien nos va a sostener el hilo. Es todo lo contrario. Eres tú, yo te voy a sostener el hilo y tú eres el que vas a cortar. Por eso, haciendo la declaración. Sí, exacto. Esposos son los que van a orar. Ustedes ahora renunciando los vamos a guiar con una oración que tenemos acá. Y la esposa es la que le va a ayudar, como buenas ayudas idóneas que somos, a sostener el hilo para que nuestro cónyuge pueda cortar ahí. Recuerde que el hilo va a representar lo que plasmamos en esa hoja. Las esposas vamos a ayudar sosteniéndolo, pero quien lo va a cortar es obviamente el esposo mientras hacemos la siguiente declaración. Con la tijera. Listo. Entonces vamos a hacer la siguiente declaración. Padre Celestial, gracias por la revelación que has traído a mi vida. Al mostrarme todos estos vínculos negativos que tengo con los enemigos de mi reino privado. Por eso, en este momento, decido cortar con ellos y caminar en obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eso, muy bien. ¿Ya? Amén, amén, estamos cortando. Ahora, esposas, hagamos el ejercicio ahora nosotras, porque nosotras también queremos hoy ser libres y queremos quitarnos estas ataduras que tenemos con estos enemigos del reino privado. Esposas, ¿ya están listas con las tijeras? Igual de pronto por ahí hay otras tijeritas, quizás, no sé. Estamos listas con las tijeras y esposos nos van a ayudar a sostener el hilo que representa todas las ataduras equivocadas e incorrectas que tenemos con estos enemigos del reino privado. Entonces, esposas, repitan después de mí esta siguiente oración. Padre Celestial, gracias te damos por la revelación que has traído hoy a nuestras vidas al mostrarnos todos estos vínculos
negativos que tenemos con estos enemigos del reino privado. Por eso en estos momentos decido cortar con todos ellos y caminar en obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cortamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hicimos un acto simbólico, pero lo más importante es que cada día que el Señor nos muestre algún vínculo equivocado, algo, inmediatamente nosotros procedamos a cortar con ese vínculo. Ahora, en sus mesas tienen se me fue, unas hojitas de reflexión para hacer la reflexión grupal. La idea es que cada mesa pueda identificar, tienen unas características del reino, tienen un versículo y tienen específicamente un enemigo. La idea es que puedan identificar precisamente cuáles son los límites, qué límites pueden poner a esos enemigos del reino privado. Voy a leerles la primera parte que tienen todos los materiales en la mesa, que dice: el reino privado tiene las siguientes características. Un rey soberano que es Jesucristo. Unos súbitos. Unos súbditos, que son los cónyuges con la autoridad delegada de ese rey soberano. Unos límites y una muralla. Y también tiene todo reino unos enemigos. Es exclusivo, no está abierto al público por más respetable que sea. Entonces vamos a proceder, vamos a darles ahí sí unos 5 minuticos, menos tiempo, 5 minuticos para que con el versículo que tienen logren sacar los límites contra el reino, contra el enemigo que les tocó a cada mesa. Son las 9:45, a las 9:50 les paso el micrófono mesa por mesa para que pasemos a leer las reflexiones a las que todos llegaron.
Bueno, un minutico para concluir. Bueno, listo. Vamos entonces a que nos compartan lo que ustedes, cada uno de ustedes nos puede compartir sobre los límites que ustedes como equipo o como grupo pudieron desarrollar en cada uno de las mesas. Entonces vamos con el equipo número 2, ¿cierto? O 2 o 3. ¿Tienen un número? El que tiene el número, ¿quiénes tienen mesa 1? No, no, no. En la hojita dice mesa 1, en la hojita dice mesa 1. Desde acá. En este caso sería mesa 1, la parentela. Listo. La parentela, mesa 1. Colocar límites a las opiniones de los padres o parentela en general. Limitar las visitas de la parentela a la casa. Evitar la intromisión en las decisiones de la crianza de nuestros hijos. No desautorizar a mi pareja por influencia de otros, evitar ir a lugares incómodos con mi pareja o ir a invitaciones sin mi pareja. Somos uno solo y en las decisiones y límites estamos de acuerdo bajo la guía de Dios. Vamos ahora con la mesa 2, que van a decirnos que teniendo en cuenta las características del reino privado y el versículo que les tocó a ellos, qué límites pueden poner en el matrimonio para que el reino privado no sea vulnerado por los hijos. Por favor, siempre lean el versículo. Ya. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. En los hijos colocamos sacarlos de la cama de los papás. Que ya están adentro, le toca sacarlos. No permitir la manipulación de los hijos. No desautorizar en la disciplina de los hijos. Tener claro el orden de prioridades y ponerle límites a los hijos. Excelente, muy bien. Vamos ahora con la mesa 3 o con el que tenga la hoja de mesa 3, que nos va a decir, según las características del reino privado y el versículo que les tocó, los límites para poner en el reino privado con respecto a la iglesia. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo, lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés 3:1.
pusimos no tomar tiempo. ¿Cómo? La iglesia. Dice, no tomar tiempo de descanso de mi pareja para servir. Organizar compromisos para evitar conflictos entre ellos. Hacerlo en común acuerdo. Servir en pareja. Eventualmente ser espacio del servicio dominical y verlo en casa. No es religión, tiempo de familia primero. Bueno, muy bien, un aplauso. Excelente. Vamos con la mesa 4. Y nos van a hablar de los límites con los amigos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. En los amigos es clave tener amigos en común y que sean amigos en Cristo, que sean amigos que sumen. Mantener límites y distancias con ellos. Tener muy clara las prioridades en el matrimonio de acuerdo a las prioridades en el orden de Dios para nuestro reino privado. Y orar por los amigos, aquellos que fueron contemplados en metas y propósitos. Orar por ellos. Súper, excelente. Vamos con la mesa 5. Esta mesa nos habla de los límites que tenemos que poner en el trabajo. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Salmo 127:2. Mejor un puñado de tranquilidad que 2 de fatiga y de correr tras el viento. Eclesiastés 4:6. En el trabajo vemos 3 puntos que tienen que ver, el primero con tener claro los horarios y respetarlos. Hoy por hoy, pues en los trabajos se han venido disminuyendo como las horas de trabajo con el propósito de tener más tiempo, tener mejor calidad de vida. Entonces es como respetar esos horarios para poder dedicarle a la familia. El segundo punto es dejar los problemas en el trabajo y no llevarlos a la casa. No es fácil de manejar porque cada día tiene sus retos y muchas veces no discernimos y por ahí de pronto podemos estar contaminando o desquitándonos de pronto con nuestra familia de las cosas que nos pueden pasar en el trabajo o viceversa. Y por el tercer punto, ser pacientes, tener tranquilidad frente a los afanes del día a día, como dice popularmente, que cada día traiga su propio afán. Excelente, muy bueno a esos límites. Y por último, vamos con la mesa 6, que nos va a dar los límites con respecto a las finanzas. Mesa número 6. Bueno, buenas noches. El versículo es Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. No digo esto porque esté necesitado, pues se ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar satisfecho, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. En el grupo, en la mesa, detectamos 4 límites. La primera, cuando se presentan crisis financieras, siempre van a venir ayuda, obviamente, de los padres, de la parentela o de personas cercanas. Y el límite es precisamente como lo comentaban, de que no venga condicionada, ¿no? De que podamos discernir esa ayuda y aceptarlo en oración siempre y cuando no venga condicionada. Ese sería un límite. El segundo, cuando uno de los dos queda sin trabajo. Es típica esta situación, y creo que los límites que conversamos acá serían de que no se pierda independientemente la autoridad en ese momento, ni los roles, y que las decisiones que se tomen financieras sigan siendo en pareja, ¿no? La tercera es que cada decisión de gasto o de inversión siempre sea concertada con la pareja. El límite es que no dependan ni de los hijos ni de nadie en externo, ¿no? Sino siempre sea concertada con la pareja.
Y por último, y no menor, es orar antes de cualquier decisión. Creo que un límite bien marcado debe ser que no podemos tomar ninguna decisión sin antes no orar por ella, ¿no? Eso es. Excelente, están muy buenas. Me comprometo a recogerlas y pasárselas por los grupos pequeños para que las tengan ahí, porque llegaron a excelentes conclusiones y herramientas que nos pueden servir a todos en nuestro reino, en la protección de nuestro reino privado.